teatro, el tamaño de 2 columnas, pero una con el texto y otra con una imagen, ¿no? Sí, con una imagen que está firmada por un tal Massa, pero bueno, me llegó así suelto y siempre, fue... hoy en la era de la digitalización absoluta de todo, Sí. estos papelitos que uno guarda, Sí. a veces hay que indagar por qué uno los guarda y bueno, allí lo fui a buscar cuando recibí la invitación, un poco también por me había quedado colgado de uno de los pases que se hicieron entre los programas donde Sí. se había tocado un poco de estos temas, o la cultura también de la cancelación, ¿no? Había surgido también ahí el debate a partir de aquel momento televisivo en que Papo le dice ¿no? al DJ Deró, conseguite un empleo honesto, y bueno, Sí. ahí habían surgido una serie de temas que daba para continuar, y un poco entre tantas cosas que no me decía traer, bueno, finalmente traje esta, porque bueno, es un tema que entiendo que genera un poco es un tema controversial, digamos, ¿no? El rol de la mujer, que habría que pensar en qué, o mejor dicho, tratar de enunciar bien en qué problema se está pensando, en el problema de la enunciación o el problema de digamos, las mujeres reales de carne y hueso, ¿no? Quiero decir, la enunciación me refiero a cómo se construye el símbolo. En la poética del tango. Exacto, en la poética del tango, o de cualquier otra construcción simbólica, puede ser mítica, puede ser, para referirnos a los mitos de origen de las distintas comunidades que habitaron el mundo, puede ser, en función de cualquier otro tipo de discurso que se presuma simbólico. Un poco también recordaba esto que salía en la charla, ¿no? Como, bueno, si uno hurga en las biografías de las grandes personalidades que arroja la historia, como no se salva a nadie, ¿no? ¿No? Pero bueno, también creo que parte de esta cuestión, que si bien este papelito suelto es un texto breve y no llega a profundizar mucho, hay algo que señala más arriba, porque leímos los párrafos finales, donde señala Luis Halfen esto de que, bueno, el que siempre tiene la palabra es normalmente quien domina, lógicamente, pero en lo estético, y diría con mayor precisión desde mi punto de vista, desde la enunciación y desde la creación de símbolos, ¿no? También hay que ver qué pasa con aquello que se dice, ¿no? Cuánto por ejemplo, de la construcción de discursos artísticos se crea, el teatro quizá es uno de los mayores ejemplos de todo lo que se dice a través de signos que no son los verbales, ¿no? La iluminación, la posición de quienes están en escena, la escenografía, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos están hablando y están calladas, por decirlo de alguna manera. Y eso relacionado vos mencionabas a la enunciación. Sí, a la enunciación, porque justamente, claro, la mayor, o lo que más tenemos, digamos, por decirlo así, en el sentido común, si se quiere, respecto del rol o del lugar que ocupan las mujeres en el tango, es que no aparecen, concretamente. No aparecen ni como compositoras, aunque hay casos, no es que no existieron. Paquita Bernardo fue, una joven, digo joven porque falleció a los 24 años, que trascendió como bandoneonista. Es más, Osvaldo Pugliese integró su orquesta, se atrevía a tocar el bandoneón en polleras cuando era un instrumento totalmente prohibido para las mujeres, por esa razón, claro, sí. por la forma en la que se interpreta el bandoneón, y además se vestía de una
digamos, de la cintura para arriba se vestía como un hombre, ¿no? Usaba saco y corbata, pero utilizaba polleras. Y al menos se la ve así en las fotos que se conservan. Normalmente, igualmente son casos particulares. Sí, excepcionales. Claro, entonces, pero en la Anunciación también están silenciadas las mujeres en las historias que se cuentan en los tangos, y bueno, me parece interesante el ejercicio de revisar por qué en la enunciación, justamente, o en la creación de estas piezas simbólicas, que son las letras de tango, están silenciadas, y en todo caso ver qué sucede, porque en definitiva eso es una construcción, justamente como una obra de teatro o cualquier escrito que se nos presente como tal, o que decidamos leer también o interpretar como tal cosa, ¿no? Como un discurso que me está manifestando algo que trasciende para decirlo muy rápidamente, ¿no? Pues sería muy complejo de extendernos, que trasciende el ámbito de lo pragmático, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que creo que el papelito lo conservé porque apuntaba un poco a pensar desde otro lugar, aunque no para mí con la suficiente profundidad, pero abrir una puerta y a pensar que, bueno, después pude ir complejizando. Estamos compartiendo lecturas con Nicolás Fernández Vicente. Entonces, paulatinamente, el trabajo como vía de emancipación femenina será parte de un proceso de individuación que va a entrar en colisión con el lugar doméstico y colectivo que debía ocupar la mujer de la familia. Se coloca así la decisión individual por encima de la economía de la necesidad. Reformulación de la familia nuclear, tensión entre la domesticidad familiar y el deseo singular femenino. El despliegue de la modernidad en Argentina genera una contradicción. Por un lado está la necesidad de construir una comunidad cuyo sujeto es la familia. Por otro, emerge una subjetividad que se reconoce a sí misma como deseante. La voluntad personal adquiere una presencia que distorsiona los lazos sociales tradicionales. Si la familia es el sujeto político del Estado Nacional, la individualidad moderna aparece como una instancia disolvente que es preciso combatir. Para ello, hay que reconocer y delimitar la conducta de los miembros de la familia y establecer una pauta valorativa que defina la moralidad de los vínculos. En este sentido, la discusión en torno al lugar de la mujer en la familia involucra también la consideración de otros aspectos. Por un lado, el desplazamiento del patriarcado y la pérdida del poder hegemónico del hombre. Por otro, la reformulación de los deberes parentales vinculados ahora a una mayor intervención del Estado, en particular respecto de la educación de los hijos. Esto conduce a una resignificación de las relaciones amorosas. El deseo de la mujer, aunque lentamente, va en busca de un lugar propio, vinculado a la elección y ya no solo a su obligación marital. El hombre, por su parte, se verá interpelado por una ampliación de una creciente autonomía femenina. José Ingenieros, en su ya citado Tratado del Amor, ve de un modo afirmativo la emergencia de un nuevo modelo de familia que sería el producto del fin del patriarcado y de la emancipación social de la mujer. Las relaciones amorosas dejan de ser pautadas para volverse electivas, lo cual conduce a una restitución del deseo sexual en las parejas. Ve allí, en estos vínculos sin restricciones domésticas, la legitimación del deseo individual, en particular de la mujer, y el surgimiento de un tipo de familia a la que denomina familia del porvenir. Es decir, el anuncio de lo que vendrá y no la descripción de lo que es en la década del 20, cuando escribe estos ensayos. Por esta razón, Ingenieros ve reflejado este proceso en la literatura y no en la vida cotidiana.
Sin embargo, importa aquí, aunque sea dicho de un modo proyectivo, la manifestación de un deseo femenino que resulta inconveniente para las convenciones de la época. Es la pasión del amor que se imprime por encima del modelo social imperante. El primer tango canción, Mi Noche Triste, es la poesía de un hombre abandonado por una mujer. El personaje muestra su dolor, su soledad, su espera, su decepción. Toda su realidad se modifica y su mundo íntimo y el mundo de las cosas se quiebra cuando ella lo abandona. Lo que insinúa en estos versos, aunque oculto detrás de una voluntad de reproche elocuente, es la potencia del deseo de la mujer que provoca la debilidad sufriente del hombre. Si el hombre llora y se emborracha, es porque la mujer no está allí tras él. Y si ella se fue, es porque quiere otra cosa, otro hombre, otra vida, aunque este tango no lo dice. Lo que sí dice es que ella tiene un querer que se pone de manifiesto con su partida, a pesar de la voluntad del hombre de mantenerse a su lado. Pascual Contursi describe en este tango no la pérdida de una pasión sexual, sino la ruptura de un régimen de domesticidad compartido. La tristeza es la respuesta frente a la disolución de un estado de cosas, de un orden cotidiano. El mate, los frasquitos, el retrato de ella, la lámpara del cuarto, todos ellos son signos de una vida común. No una familia, pero sí la expresión de un poder patriarcal despojado de toda su fuerza histórica por el deseo de una mujer que se va. El tango inaugura una modalidad que tiene a la mujer como objeto de su discurso. Mano a mano, de Celedonio Flores, La copa del olvido, de Alberto Bacareza, Nubes de humo, de Manuel Romero, Silbando, de José González Castillo, La comparsita, de Pascual Contursi y Enrique Pedro Maroni, Príncipe, de Francisco García Jiménez, Sentimiento gaucho, de Juan Andrés Caruso, entre otros. Un sello que la década de 1920 imprime en el tango canción y que va a mantenerse hasta la llegada de la vanguardia, con ciertas diferencias, como parte de la matriz discursiva de la poética tanguera. Estamos compartiendo lecturas con Nicolás Fernández Vicente. En este caso, ¿qué leímos? Leímos un fragmento de Tango y Política, de Gustavo Varela. Gustavo Varela. Sí. Bueno, hay otra perspectiva ahí, buscándole a partir de la puerta que abrías anteriormente, con el texto anterior, no mirar la literalidad del texto de eso que se escucha, que está sonando, sino que está mirando, dónde está poniendo el foco. Es justamente en esto, en lo que está callado, ¿no? En lo que está silenciado en la enunciación del texto. Y justamente está, además, antes de pasar a hablar del texto en sí mismo, sí. Gustavo Varela, y así lo hace a lo largo del todo el libro, podríamos decir que lo recorre una pregunta que es, ¿qué es lo que rodea a los discursos, en este caso del tango, ¿no? O sea, los discursos simbólicos sí. a lo largo de toda su historia, desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Concretamente, comienza hablando de cuál es el modelo de familia que se pretende instalar en un Estado argentino que es absolutamente nuevo, digamos, para la época, ¿no? Con todas las salvedades que hay que hacer del caso el Estado argentino nuevo, digamos, que proviene de un exterminio de los pueblos originarios y que toma o comienza a tener toda una organicidad como Estado a partir ya de 1870, digamos, donde empiezan a dictarse las primeras leyes. Bueno, justamente hay uno de los, el Código Civil Vélez Sarsfield, sí, de 1871, allí se establecen o mejor dicho, se define a la mujer como un objeto dentro de sus obligaciones civiles, es decir que y paralelamente, ¿no? Esto es un trabajo que hicieron compañeras del Museo Ferroguay para
para el Banco Nación, una cronología de los derechos económicos de las mujeres. Ajá. Y bueno, allí van estableciendo una cronología. Y bueno, no es casual justamente que esta mujer, como dice acá el fragmento que compartíamos, no es casual que esta mujer que abandona el cotorro, como dice la letra de Mi Noche Triste, sí, es más o menos contemporánea de, bueno, Paquita Bernardo era bandoneonista, pero de Julieta Lanteri, por ejemplo, ¿no? Digo, en 1910, así como que normalmente en los libros de historia, diríamos, se menciona el centenario de la nación y todo lo que esto conlleva, ¿no? En materia política, digo, todas las visitas de la realeza europea, que es como tener el paraíso que se pretende conquistar, traerlo de pronto al suelo, digo, para las clases dirigentes de la época, ¿no? Pero paralelamente se da el primer congreso feminista en 1910, en ese mismo año. Es decir que, y Alfredo Palacio ya había presentado un par de veces proyectos en el Congreso para que los derechos civiles de las mujeres fueran modificados. Entonces, digo, hay todo en la época. El voto femenino, recordemos que recién se instaura en la década del 50 en Argentina, el primer gobierno de Perón. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, digo, y para resumir, mencionaba recién, ya que traes el tema, Julieta Lanteri, es una de las, digamos, una mujer que dice, bueno, en ningún lado esto justamente está callado en la ley del voto universal, entre comillas, y obligatorio, está callado que las mujeres no estamos ahí. No, claro, se hablaba de la democracia universal, del voto, pero universal pindorcha, porque no quedaba, más de la mitad de la población quedaba afuera. Exactamente, ¿no? Por supuesto. Pero digo, justamente lo que señala ahí Julieta Lanteri es eso. Bueno, esto está callado acá, ¿no? Y bueno, nosotras, claro, hablamos a través de eso. Bueno, y creo que desde esa misma perspectiva las letras o las historias que sí están construidas por hombres, es decir, las narran poetas hombres, que construyen estas historias donde las mujeres callan o están silenciadas, no tienen la palabra, bueno, pueden ser leídas en esta clave, ¿no? Es decir, en la mirada de ese tipo de un proceso social en donde la mujer cobra otro rol, digamos. Claro. Y también poner en el contexto, por eso traía esto como un poco el trabajo que hace Varela, de qué es lo que rodea a todos esos discursos simbólicos, es decir, no solo cuál es, no tratar de justificar con la historia lo que sucede en el arte, que es alguna práctica, claro, que a menudo frecuente y quizá bastante desacertada, ¿no? Porque se buscan forzar las relaciones, sino ver tratar de observar con la mayor amplitud posible qué es lo que está rodeando a la producción de ese discurso, y poder sí establecer, y allí las relaciones emergen por sí solas, prácticamente, ¿no? Uno podría ver, por ejemplo, alguien culpando a otra persona, en este caso una mujer, o alguien llorando y tomando mate solo con bizcochitos como un tarado, mientras la otra persona se activa, fue y resolvió su vida también, ¿no? Porque en eso no es solo quien responsabiliza, sino el acto de la persona quejándose de esa circunstancia, muy patéticamente en un punto. Exacto, sí, yo creo que incluso eso está, entre otras maravillas que tiene Enrique Santos Discépolo, uno de sus tangos pone justamente en ridículo al guapo, que es, claro, el tango Malevaje, claro, ¿no? Donde dice que lo único que le queda es ir a la iglesia y arrodillarse a rezar, ¿no? Ya no me queda por completar más que ir a misa y encarme a rezar. Claro, ¿no? Y además, en las estrofas describe cómo en un duelo de guapos arruga totalmente porque por esta situación, ¿no? Digamos, arruga en el lenguaje del guapo, está claro. Es decir, no me ha quedado ni nada de golpear. Exacto, ¿no? Y se echa a correr cuando tiene que enfrentarse
se echa a correr. Y se me veía la sombra o finado, ¿no? Dicho, o finado sería mejor, sí, como dice la letra. Bueno, ahí Discepolo lo lleva al colmo, pero justamente si pensamos en el caso de la producción de la poética del tango, sí, más adelante en el tiempo vemos que esta visión o este discurso que se instala a partir de 1916 con Mi Noche Triste, que es el ejemplo que estaba en la lectura que compartíamos, se vuelve un motivo constante en las letras. Pero bueno, sin embargo, está allí la mujer que calla y que está silenciada, que es juzgada moralmente además, ¿no? Por no cumplir con eso todos los mandatos que el sistema hegemónico le está señalando. Hay las mujeres que son moralmente bien consideradas, son las madres en las letras de tango, ¿no? Sí, claro, santa. Exacto. De hecho, muchas veces esas voces masculinas reprochan a la mujer que abandona y incluso la instan a pensar en su propia madre que paró la olla durante tanto tiempo y ahora le pagás de esta manera, ¿no? Hacen ese reproche, pero digo, creo que puede ser leído desde otro lugar, sin soslayar obviamente los elementos que están a la vista, la sociedad está funcionando en esos términos y que evidentemente sí, con la excepción de estas grandes mujeres que mencionábamos con nombre y apellido, todo estaba y de tantas otras que no sabemos los nombres también, claro, ¿no? sí. Porque también la historia es injusta con eso. Seguramente detrás de Paquita Bernardo, de Julieta Lanteri, había muchísimas más que tocaría. No, y en el caso de las composiciones peor, porque por ahí hay una foto de alguien tocando, pero en el caso de las composiciones no se registraba y chau, eso no queda en ningún lado. Exactamente, ¿no? Entonces, hay un reciente trabajo muy muy bueno que hicieron, es más sencillo en los últimos 30 años evaluar cuáles son las mujeres compositoras del tango y cómo ponen esos temas están de manifiesto, pero bueno, como están de manifiesto hoy, digamos, nadie puede negar la existencia de las discusiones que los feminismos han instalado, ¿no? Guste más o menos a quien fuere en tal sentido. Pero bueno, hoy hay un trabajo reciente que realizaron dos mujeres, Soledad Venegas y Julia Winocourt, que se llama Mujeres Compositoras del Tango, donde recopilan composiciones desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Están ordenadas de manera cronológica. Y no solo eso, ofrecen una partitura general como para poder ser interpretadas. Y que es muy loable el trabajo porque justamente visibiliza la labor compositiva de muchas mujeres que han sido combinadas a ser intérpretes, por ejemplo, como Azucena Maizani, Mercedes Libertad Lamarque, la misma Nelly Omar. Hay algo muy interesante que descubrí en una entrevista de Nelly Omar, que hace no mucho tiempo, que que ella es la autora la compositora del tango El Último Organito, ¿no? Ajá. Ya estamos en la década del 40. Claro. Estaba pensando que incluso en los 60, donde ya hay mucho más de liberación y de un montón de cosas, no son tantas las mujeres, no solo que han hecho mella, es decir, que no estuvo tan fácil tampoco, porque uno tiene que pensar, por ejemplo, en Marilena Walsh, en la música popular de raíz folclórica, Eladia Blasquez, por ejemplo, en la música ripletense o el tango, y hay más, pero tampoco hay tanto más, que eso no quiere decir que no haya habido en el sentido de que no hayan escrito, seguramente, pero es un proceso bastante más complejo, incluso
hay experiencias actuales en donde se forman orquestas de mujeres o de disidencias, pero el proceso de naturalización, como reflejo de naturalización, de que esa mixtura efectivamente se dé de manera más natural, si se quiere, es todo social, pero para que se entienda de alguna forma, Sí. tarda mucho más en el tiempo. Y entonces eso trae un problema, incluso para la interpretación de estos problemas, que uno dice la música en el tango, el rol de la mujer en el tango, los poetas en el tango, pero no hay el tango, porque el tango de Mi Noche Triste es un tango de una sociedad que ya no existe, por ejemplo. Después está lo de los 40, los 60, después esto otro, y ahora el tango, que es otra cosa, que podría complicar preguntarte qué es el tango hoy. Pero se puede hacer una aproximación. Lo que quiero decir es, no hay el tango, ¿no? Es más complejo de leerlo en cada época esto. Sí, por supuesto, y desde ya que hay tangos también, ¿no? Claro. Digo, más allá de que cada orquesta o agrupación forja un estilo, que son identificables, reconocibles, etcétera, también hay distintas procedencias de quienes lo hacen y qué quieren decir con eso. Entonces, bueno, siempre recuerdo como un versito de Osvaldo Bayer que circulaba hace unos años, Sí. que decía, hay un tango sojero, ¿no? Dice, hay un tango postalero, hay un tango que se engomina y no se subleva, decía, ¿no? Pero dice, pero también hay otro tango, ¿no? Decía. Un poco para presentar los tangos las letras que él ha escrito en homenaje a los obreros de la Patagonia rebelde, ¿no? Porque también hay otra cosa que es, como cualquier movimiento artístico de masas, como lo fue, verdadero ejercicio del arte popular, en el sentido de que van haciendo desde ahí, después lo toman las academias, lo sofistican, etcétera. No se le puede imputar una sola cosa. Entonces es muy difícil ahí, termina siendo superficial hablar de el rol de la mujer en el tango, el rol de tal cosa, ¿no? Sí. Acotado. Sí, y bueno, además es con ese matiz, ¿no? Que es el rol de la mujer enunciada en la letra de tango. Debería ser, me parece, la forma, Sí. digo porque, digamos, en los términos en los que veníamos por allí conversando. Y también hay algo interesante que señalaba Varela antes, que esto no lo desliga en absoluto del proceso, en realidad del proyecto político que la generación del 80 Sí. se propone con la escuela pública, ¿no? O sea, la ley de educación obligatoria y pública y gratuita es de la generación del 80, de fines del siglo XIX. Entonces, dice, bueno, es una escuela homogeneizante, que no reconoce la diferencia, que busca derribar inventar, si se quiere, una nación argentina a partir de todas las personas que considera que puede escolarizar. Y bueno, dice Varela, todos estos poetas, además de que eran hombres, además se habían formado en esta escuela pública, con lo cual tienen un modelo moral y de lo que es la construcción de una nación, de un país que viene de esa formación y que todos estos poetas recibieron, porque digamos, eran todos ellos tenían un profundo estudio de lo que hacían también, ¿no? Hay la relación entre Estado y cultura, digamos. Totalmente, totalmente. Es parte y el tango entra en esa, o sea, cuando se dice el tango deja de estar prohibido, ¿no? Antes era un tango prohibido porque tenías figuras sexuales para bailar, decía... que serían los policiales en los periódicos. Claro, el tango dejó de estar en las policiales y pasó a ser casi un asunto, no diría que un asunto de Estado, pero el Estado a estar muy presente de qué se decía a través del tango y cómo, al ser tan popular, cómo puede ser también un vehículo para construir desde el símbolo esto. Afortunadamente son piezas simbólicas y las podemos leer desde otro lugar a partir de todas estas consideraciones, ¿no?
Se nos fue el tiempo. ¿Qué tenés otro libro ahí? No sé si querés recomendar de vuelta lo que leímos antes y mencionar el libro que tenés. Leímos antes Tango y Política, Sexo, Moral Burguesa y Revolución en la Argentina, de Gustavo Varela. Y lo que había traído de Yapa era un libro de Noemí Ula, que es profesora en letras, se llama Tango y Rebelión y Nostalgia, donde hace un análisis pormenorizado de todas estas figuras, es decir, la mujer, pero la mujer moralmente condenable, la madre, y cómo eso está atado en realidad en un sistema de símbolos que es el barrio, el centro, ¿no? Toda la geografía también que se va nueva geografía que se va configurando fundamentalmente en Buenos Aires, pero que también la podemos pensar en Bahía Blanca por ser ciudad portuaria claro. Y no tenemos suficiente información como para poder elaborarlo. Y nombraba varios ejemplos, por eso lo tenía ahí a la mano por las dudas. Bueno, ahí tiene bibliografía para quien esté interesado o interesada en el tema. Gracias por venir. No, gracias a usted. Nicolás Fernández Vicente pasó por Lecturas Compartidas.